¿Hablaría con misericordia? ¿Cómo la trataría usted, mi amada hermana? ¿De qué manera la trataría usted? Yo me imagino que hasta le levantara la mano y le pegara y le alzara la mano porque usted le fue infiel a su esposo. Es verdad, esa es la realidad. Pero mire Dios, un pueblo rebelde, un pueblo que cavaba cisternas rotas, Dios le habla de esta forma y le dice: te voy a traer al desierto. Voy a llevarte al desierto. Gloria sea el nombre del Señor. Todos los desiertos que nosotros pasamos, nunca jamás son para destruirnos. Los desiertos que un hijo de Dios, una hija, un siervo, una sierva de Dios pasan, es para ver la gloria de Dios. Es para ver la mano de Dios en el desierto. Dios llevó a Elías al desierto. Lo llevó al desierto. Elías estuvo en el desierto. Después de su mayor victoria, mi amado hermano, Elías se dirige al desierto. Y dice la palabra en Primera de Reyes 19:12. Después vuelves a Oseas 2:14. Primera de Reyes 19:12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y ¿qué? Indelicado, dice la palabra del Señor. Mi amado hermano, Dios podía hablar en el viento huracanado. Dios podía hablar en medio del fuego. Pero ¿sabe dónde le habló a Elías? En medio del silencio apacible. En medio del silencio apacible es donde Dios se manifestó. Un silbido apacible y delicado, dice la palabra de Dios. ¿Vieron cómo Dios trabaja? Dios saca a Moisés y lo lleva al desierto. Dios agarra a Elías y lo lleva al desierto. Y dice la palabra de Dios que Jesús, después de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu, aleluya, fue llevado por el Espíritu al desierto. Gloria sea el nombre del Señor. ¿A dónde lo llevó el Espíritu a Jesús, hermanos? Lo llevó al desierto. ¿Por qué no lo llevó a predicar multitudes? ¿Por qué no lo llevó, mi amado hermano, donde había necesidad de enfermos? Si ya el Espíritu Santo había descendido en forma de paloma y había hablado: ese hijo amado, en el cual lo tengo complacencia. Pero miren cómo lo toma, lo agarra el Señor y dice que llevado por el Espíritu, es llevado al desierto. Todo hombre y toda mujer de Dios va a tener su desierto, va a ser procesado por su desierto, va a haber desierto, pero es ahí donde Dios te va a hablar. Es ahí donde Dios te va a confrontar. Es ahí donde Dios te va a tocar. Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios trata, cómo Dios habla. Dios no habla en medio del ruido. Dios habla del silencio apacible. En tu silencio, en tu desierto, en tu problema, en tu dificultad, en tu adversidad, en tu enfermedad, en lo que está pasando, es donde Dios se manifiesta. Donde no hay ruido, donde no hay distracciones, donde no hay multitudes, donde solamente estás tú y el Señor. Porque cuando hay mucha gente, el hombre está distraído. Cuando hay mucho movimiento, el hombre está distraído. Cuando tú estás haciendo cosas, tú estás distraído. Por eso Dios tiene que hacer algo, tiene que provocar algo, decirte: te voy a llevar al desierto porque quiero hablar. ¿Y sabe dónde habla Dios? Habla al corazón. Gloria sea a Dios. Habla al corazón. Quizás aquí hay algunos que están pasando un desierto. Puede ser que haya una relación seca. Puede ser, mi amado hermano, que haya un sueño que no floreció. Haya aquí una familia que duele. Haya aquí, mi amada hermana o hermano, una fe que tambalea. Puede ser que haya aquí
mi amado hermano, alguien que está pasando dificultades y que se encuentra en un desierto y se está diciendo, ¿dónde está Dios en todo este proceso? ¿Dónde está Dios en este desierto? Y es que Dios te dice que esta tarde yo te traje al desierto. Fui yo el que permitió este proceso. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y nada escapa de sus manos. Todo lo que pasamos, todo lo que acontece, sucede en la vida de nosotros, Dios no lo toma por desapercibido o pasa desapercibido en la voluntad de Dios. Todo es permitido conforme a la voluntad del Señor. Dios te lleva a un desierto y dice, y hablaré a dónde, dice. ¿Hablaré a qué? Hablaré a su corazón. Wow. Qué hermoso, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces cuando estamos en aflicción, pensamos que hemos cometido algo malo. Cuando estamos pasando por un problema, una afrenta, una dificultad, lo primero que se nos viene a la mente, Dios me está castigando. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Por qué se nos pasa eso a la mente? Ahora, a Dios le fueron infieles. Este pueblo era rebelde. Este pueblo era de dura servicio. Este pueblo le dio la espalda a Dios. Pero mira, Dios dice, la voy a llevar al desierto. Ahí voy a hablar a su corazón. Ahí voy a hablar a su corazón. Y esta palabra, hablar al corazón, en el hebreo, hermano, que es al-libá, le hablaré con ternura, le hablaré con intimidad, le hablaré con profundidad. La llevaré al desierto y le voy a hablar a su corazón. No le voy a hablar de sus fallas, no le voy a hablar de sus errores, no le voy a hablar de sus caídas, no le voy a hablar de lo que cometiste, lo que hiciste. No. Dios no te lleva al desierto como el padre cuando lleva al cuarto a su hijo que se portó mal. ¿Para qué? Para disciplinarlo, ¿verdad? Dios dice, te voy a llevar al desierto, pero ahí yo quiero hablar de tu corazón. No voy a venir a reclamarte, ¿por qué me diste bien? No voy a venir a reclamarte, ¿por qué me diste la espalda? Dice el Señor, le voy a hablar a su corazón. Le voy a hablar al corazón. Qué gracia, ¿verdad? Dios es grande en misericordia, mis amados hermanos. Grande en misericordia. ¿Cuántas veces no le fallamos a Dios? Miren, me estoy contando. No estoy diciendo le falla a Dios. ¿Cuántas veces no le fallamos a Dios? Y lo que Dios permite en nuestra vida es para nosotros, mis amados hermanos, acercarnos a Dios y abrir los oídos espirituales y los ojos espirituales. ¿Por qué esperar el desierto para que Dios nos hable de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de abundancia Israel no escuchaba. En los tiempos de abundancia tenían fiestas, tenían cosechas, había ruido, había cosas en la mesa, estaba llena la mesa, pero había un corazón vacío. Pero Dios esperó el momento indicado, el momento perfecto, el momento, mi amado hermano, donde Dios los llevó al desierto y les habló al corazón. Les habló al corazón. ¿Puedes proyectarme el versículo 15, por favor? Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Dice la palabra que Dios devuelve los viñedos. Wow. Dios devuelve los viñedos. Y daré sus viñas desde ahí. En el desierto, Dios habla al corazón. Pero mientras Dios habla al corazón, Dios te devuelve
lo que se perdió. ¿Qué se perdió? Dios no está hablando materialmente. Dios no está hablando de dinero. Dios dice, te traigo al desierto, hablo a tu corazón y te daré las viñas desde ahí. ¿Qué se refiere con que te daré la viña? Que te dará lo que se perdió, el amor que tenías para con Él. La manera de cómo adorabas para Dios. La forma como exaltabas para Dios. La forma en cómo le buscabas en los secretos. La forma en cómo orabas, cómo adorabas, cómo bendecías su nombre. Por eso Dios dice, yo quiero llevarla al desierto. Quiero hablarle a su corazón. Y cuando le hable con ternura, le hable con amor, le voy a devolver su viña. ¿Cuál viña? Eso, mi amado hermano. El momento de intimidad que tenías para con Dios. Lo que otros tomaron, los que otros hacían que tú no hacías. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Exaltar a Dios con todo el corazón. Y en el desierto, mi amado hermano, Dios restituye lo que fue quitado. En el desierto Dios restituye lo que fue quitado. Y dice, y el valle de Acor, puerta de esperanza. Si usted se toma la tarea de investigar este valle de Acor, usted se le va a abrir la mente de una forma muy especial. Dice el Señor, y el valle de Acor, puerta de esperanza. ¿Sabe que el valle de Acor era el lugar donde Israel perdió la batalla, la guerra, y hubo un desastre, hubo una masacre? ¿Sabe por qué? Porque había un ídolo escondido. Había idolatría escondida. Y ahí fue la mayor masacre, mi amado hermano, que hubo en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era rebelde, era duro de corazón. Y escondieron el lingote de oro en una casa. Sí, ya dio con más o menos la historia. ¿Sí? ¿No? Los vieron sospechosos. Amén. Sí, amén. Porque Dios dijo que tenían que destruir todo. Pero ellos guardaron, ¿verdad?, un anatema. Anatema significa maldición. Y eso fue por lo cual el pueblo de Israel perdió. Pero dice el Señor, y el valle de Acor, puerta de esperanza. Ese valle era un lugar de vergüenza. Ese valle, mi amado hermano, era un valle donde, mi amado hermano, Acán pecó. Uno de los hombres que andaba con Josué. Donde ahí el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. Era un lugar de fracaso, era un lugar de derrota, era un lugar de deshonra. Pero Dios dice, en ese valle yo lo voy a convertir en una puerta de esperanza. Gloria sea el nombre del Señor. Ese valle donde ustedes perdieron la batalla, donde fue un lugar de derrota, un lugar de deshonra, un lugar de fracaso, un lugar de vergüenza. Ese lugar yo lo voy a convertir en un lugar de esperanza. ¿Por qué? Porque yo voy a hablarle a tu corazón. Y tu corazón se va a volver a mí. O sea que en el lugar de mayor vergüenza, mi amado hermano, puede Dios, mi amado hermano, volver la puerta, hermano, en una puerta de esperanza. En una puerta, mi amado hermano, donde Dios puede, hermano, hacerlo un lugar de esperanza. ¿Cuántos están apasionados por la palabra de Dios? Yo voy a hablar del libro de Nehemías. Y sabe que ese pueblo, hermano, estaba hambriento de la palabra de Dios. Hoy la gente quiere mucho emocionalismo. Hoy la gente quiere mucho sentimiento en la iglesia. Y cuando habla de emoción y sentimiento, dice, el culto estuvo poderoso. Pero, hermano, el avivamiento, Nehemías, ¿sabe con qué lo trajo, hermano Leo? ¿Con qué lo trajo? Con la ley que es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto es lo que trae avivamiento a nuestras vidas, hermanos.
es lo que trae un despertar en la vida de nosotros. No la emoción y no el sentimiento. Por eso es que Dios nunca trata con emociones ni sentimientos. Dios trata con la palabra de Dios. Dios siempre va a tratar con la palabra de Dios. Un ministro nunca puede ministrar sin la palabra de Dios. Porque esta es la fuente de un ministro. ¿Cómo un ministro va a venir a pararse aquí y querer ministrar algo que no ha sido dado, que no ha sido expresado, no ha hablado? Todo ministro ministra con la palabra de Dios. Y Dios nos quiere ministrar en este momento, mi amado hermano, con la palabra del Señor. Te llevaré al desierto, ahí hablaré a tu corazón, ahí te voy a restituir, voy a darte lo que se te quitó. Y ese valle de vergüenza se va a convertir en un valle de esperanza. Y dice, y ahí cantará como en los tiempos de... ¿qué? Ahí cantará como en los tiempos de su juventud. Entonces quiere decir que el pueblo ya no adoraba, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí hay personas que están solamente por estar, amado hermano. Entonces Dios responde y dice de esta manera. Dios termina con esto y le dice, ahí cantará como en los tiempos de su juventud. Ahí cantará como el tiempo de su juventud. El propósito del desierto no es que Dios te quiere dejar en el desierto, sino que en el desierto Dios quiere que recuperes tu voz, que recuperes la alabanza, que recuperes la adoración, que recuperes el tiempo en el cual tú no adorabas, ni cantabas, ni exaltabas, ni bendecías, porque estabas enfocado en otras cosas. Por eso Dios dice, mi amado hermano, ella ahí en el desierto me va a cantar, me va a alabar como en los tiempos de su juventud. Hermoso, porque cuando Dios habla directo al corazón. Cuando Dios trata directamente con la persona. Y dice, ahí ustedes me van a volver a adorar. Versículo 16 y termina. Y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal. Wow. ¿Qué será eso? ¿Qué significa eso? Mientras yo me diera la tarea de buscar esto, mi amado hermano, mientras yo me diera la tarea de buscar el significado de Ashi y de Balí, Ashi significa mi esposo, mi amado, y Baali significa mi Señor o mi amado también. Mi amado hermano, ¿qué Dios nos quiere decir a través de eso? Que Dios quiere una relación más cercana, que Dios quiere una relación más íntima, que Dios quiere una relación más apegada, una relación, mis amados hermanos, que vivamos apasionados y enamorados por la presencia del Señor. Te llevaré al desierto y ahí quiero hablarte a tu corazón. ¿Cuántos hemos pasado desiertos? Creo que todos y cada uno de nosotros hemos atravesado el desierto. Ok, esto marca un antes y un después. ¿Cómo hemos atravesado los desiertos pasados? Con lágrimas, con preguntas y respuestas. Pero ahora Dios te está diciendo ya después. Lo que yo permití en tu vida era porque yo quería hablar a tu corazón. Porque yo permití ese desierto era porque yo tenía una palabra para tu corazón. El ruido, la muchedumbre y todas las cosas te desenfocaron. Por eso yo quise traerte al desierto. Quise jalarte al desierto. Quise traerte a la soledad. ¿Por qué? Porque en el ruido no podía hablarte. ¿Sabe cómo Dios trata con un corazón rebelde? ¿Usted sabe cómo Dios trata con un corazón endurecido? ¿Usted sabe cómo trató con el faraón Dios?
9 veces iba Moisés y venía. Iba y venía. Iba. Pero la 10ª vez, la gracia llegó a su fin, hermano. La gracia dijo: ahora sí va a ir a dejar, ahora sí va a ir a dejar ir a mi pueblo. Ahora sí. Dios siempre abre una puerta de esperanza, pero no todo es felicidad, no todo es risa, no todo es alegría, porque ¿sabe qué? El buen padre sabe corregir. El buen padre sabe corregir. Y muchos tienen un desierto, ¿saben en dónde? En el hospital. Muchos tienen su desierto, hermano, en una cama de un hospital. ¿Por qué? Porque ellos no querían escuchar en medio del juicio. No querían escuchar en medio de eso. Y dice Dios: yo tengo que permitir algo. Tiene que pasar algo, porque ahí yo quiero hablarle a su corazón. Hermanos, y cuando Dios en su bondad, en su misericordia, en su gracia, sana a la persona, porque lo sana, porque Dios permite algo, pero con un propósito. Porque Dios no permite un propósito y lo deja ahí abandonado y terminado. No, no. El propósito que Dios empieza, Dios lo termina. Pero de ahí, ¿cómo? Usted ha visto cómo sale la persona del desierto. Póngale usted nombre al desierto. ¿Cómo sale la persona? Usted no tiene que ir a evangelizarle. Usted no tiene que decirle: mire, los servicios empiezan a las 10:30. Mira, nosotros tenemos servicio los miércoles a las 7:30, viernes 7:30. ¿Sabe qué? Ese hombre va a estar aquí a las 7 buscando la presencia de Dios. Amén. Esa mujer va a estar aquí los domingos 10 de la mañana buscando a Dios. No porque nadie lo invitó, porque Dios le habló a su corazón en medio del desierto. Y el desierto no es para vivir. El desierto es diseñado para ver la mano de Dios, para ver la gloria de Dios, para que Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos han conocido a un hermano o una hermana así? Yo los he conocido. Cuando Dios dijo: este es tu tiempo, este es tu momento, es ahora donde tú vas a ver la intervención mía. Muchos miran la intervención buena, Dios los llama con pasión, pero muchos no, porque ¿saben qué? Porque son como Pablo, como Saulo de Tarso, de corazón duro, son duros de servir. Y Dios dice: así me gustan a mí, así me gusta, porque en el desierto yo voy a tratar con él. En el desierto yo voy a tratar con ella. En el desierto, y vas a ver, hermano, que ese rostro, esa cara, eso que hay, cuando Dios empieza a tratar con la persona, todo cambia. Todo cambia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que tiene un propósito en la vida de esa persona, en la vida del que Dios está llamando. Mi amado hermano, si estás aquí y estás pasando por un desierto, es porque Dios te está llamando. Es porque Dios te está diciendo: mira, te estoy hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de muchas maneras. Pero va a llegar un tiempo donde vas a ver mi intervención y todo va a cambiar. Yo no sé a quién Dios le está hablando acá. Yo no sé, yo no quiero señalar, juzgar, pero si tú eres tú, hermano, es tiempo de decirle al Señor: perdóname. ¿Por qué? Porque me he portado de esta manera. He sido indiferente a tu presencia. He sido indiferente a las cosas de Dios. He sido indiferente a muchas cosas que tienen relación contigo. ¿Y sabe quién opera detrás de eso, hermano? ¿Sabe quién opera detrás de todo eso? El enemigo. Que Dios lo reprenda. Pero hermano, si Dios en su gracia y en su misericordia dice: yo lo voy a traer al desierto, ahí le voy a hablar y ahí le voy a ministrar. ¿Por qué? Porque le voy a devolver lo que ella perdió. Le voy a devolver, gloria a Dios, le voy a devolver. Y ese monte que era de vergüenza, ese monte que era de tristeza, y ese monte que te causaba a ti, ¿cómo tú te sientes cuando le fallas a Dios? Te sientes miserable, ¿verdad que sí?
Pero Dios dice, ese monte que fue de vergüenza, lo voy a convertir en un lugar de esperanza. Porque te voy a restituir lo que se te fue quitar. El gozo, la alegría de estar en su presencia. Póngase de pie, por favor, porque Dios quiere hacer algo en la vida de nosotros. Dios quiere hacer algo. Te digo algo, el desierto no solo cambia las circunstancias, el desierto cambia la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Porque cuando ya viene el conocimiento de la palabra y cuando la palabra nos ilumina, ya viene una cosa, hermano, que alumbra nuestro entendimiento y decimos, wow, este era mi comportamiento, wow. Pero ahora viene la luz, viene lo que Dios causó a través de la palabra y decimos, wow, ¿qué es lo que Dios hizo en mi vida? Mira cómo me estaba comportando anteriormente, mira cómo lo que estaba haciendo anteriormente, mira lo que estaba provocando anteriormente. Pero aún así no vino Dios con reclamos, aún así no Dios vino a castigarme, no vino a juzgarme, sino que me llevó a un desierto. Y en el desierto es ahí donde Él me habló. Es ahí donde su palabra vino a mi vida, me tocó, me transformó, me edificó. Y ahora digo, ahora soy diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado a mi corazón. No fue más nadie. No fue más nadie. Fue Dios el que trató con tu corazón. El que trató contigo. Ahora Israel ya no llamaría a Dios desde la costumbre, sino del amor, porque verdaderamente en el desierto conoció quién realmente era Dios. En el desierto conoció verdaderamente, mi amado hermano, a Dios. Y ahora ya no buscaba a Dios por religión, ahora buscaba a Dios por intimidad, porque ahora había conocido a Dios, porque ahora sabía quién era Dios, porque ahora sabía a quién levantaba sus manos, ahora sabía a quién abría sus labios, ahora sabía a quién derramaba sus lágrimas. Cuando yo tengo una relación íntima con Dios y cuando Dios trata conmigo, te digo algo, el pastor y el grupo de alabanza me tiene que decir, hermano, levante la mano, hermano, haga esto, hermano, haga aquello, hermano, haga lo otro. ¿Sabe qué? Cuando yo